Señoras y señores, bienvenidos a todos al programa número 195, si no me equivoco, de Batalla Cultural de esta tercera temporada. Espero que estén pasando una buena semana. Vamos a ver varias cosas en el programa de hoy y prácticamente todas muy recientes, sí, de estos últimos días, porque ya lo que teníamos en pendiente, en carpetas pendientes, ya lo hemos visto todo. Así que hoy vamos a ver cositas actuales. Primero, lo más actual de todo, lo de hoy, lo de hace unas horas atrás, donde Agustín Laje estuvo en la TV Argentina, así que lo vamos a estar repasando. Primero estuvo con Eduardo Feynman y después estuvo con el pelado Trebuch. Así que arrancamos viendo eso, reaccionando. Sí, programa número 195, ahí lo vi arriba pasando. Y vamos a ver después un live de Nicolás Márquez, que es de hace 2 o 3 días ya, pero también vi que Nicolás Márquez hizo una participación en la misa del Gordo Dan, que también lo vamos a estar repasando y viendo. Yo creo que se está revelando la verdad sobre la grieta moral. Por otro lado, tenemos gente que tira caca a las casas de los diputados que tienen opiniones distintas a las de ellos. Tenemos personas que hablan de prácticamente hacer golpes de Estado. Y aquí hay una reflexión que hay que hacer, y es que las izquierdas, en todas sus versiones, versión peronista, versión trotskista, las izquierdas en general siempre han movilizado la peor de las emociones que tiene el ser humano, que es la envidia. Si después de 20 años has estado siendo azotado, destratado, te inventaron que te acostabas con tu hermana, te inventaron que hacías medium con tus perros, te hicieron la peor campaña, la más sucia de la historia. Bueno, y ahora nos vamos a quejar por un tuit, o nos vamos a quejar porque le diga, perdón, pelotudo al que nos metió en este quilombo con YPF. A ver, es lo mínimo que se le puede decir. Es lo que dijo el otro día el presidente, lo llamó parásitos mentales, es eso. Bueno, y ahora lo podremos complementar con parásitos morales. Es decir, no solamente es un problema cognitivo. Acá hay que reconocer que hay un problema también de maldad. Y lo hemos visto, la gente que decía, bueno, sí, es que Cristina robó, pero ¿qué me importa si les robó a los que están arriba? No, no le robó solo a los que están arriba, les robó a todos los argentinos. Agustín Laje, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por venir. No, a vos por invitarme. ¿Cuánto hace que no estás en Buenos Aires? Mira, vine un solo día para la Feria del Libro en mayo, pero en realidad no estoy desde enero, febrero más o menos. ¿Instalado dónde? En España, en Pamplona, finalizando un doctorado. Si Dios quiere, ya el año que viene. ¿Doctorado es el último. Filosofía. En filosofía, ni más ni menos. ¿En qué punto, Agustín, en qué punto de la batalla cultural está este gobierno? Yo creo que se está revelando la verdad sobre la grieta moral. Esto es algo de lo cual se le está prestando, a mi juicio, poca atención, a pesar de que está al frente de la vista de todos. Tenemos una condenada que es ya harto evidente que es una corrupta, que nos robó a todos los argentinos, y sin embargo aparece una porción relativamente importante de la población que defiende a esta señora. Perseguida, proscripta, he escuchado tantas cosas. Sí, bueno, presa política y demás. Por otro lado, tenemos gente que tira caca a las casas de los diputados que tienen opiniones distintas a las de ellos. Tenemos personas que hablan de prácticamente hacer golpes de Estado. Tenemos gente que hasta hace poco comía pochoclo diciendo que este gobierno se tenía que caer. Uno puede hacer análisis políticos e ideológicos sobre esto, pero el fondo, a mi juicio, es moral. Lo que se revela es que Javier Milei tenía mucha razón cuando apelaba a los argentinos de bien y los distinguía de los argentinos de mal. Reconocer que la grieta es moral es muy importante y es algo que en general a cierto periodismo le ha resultado un poco hostil. Yo he escuchado a algunos periodistas en su momento decir que a ellos les resultaba muy difícil diferenciar dónde estaba el bien del mal y que tratar de diferenciarlo era una actitud antidemocrática. Para mí es muy simple darte cuenta que, por ejemplo, un corrupto es una persona malvada. Personas que votan a corruptos sabiendo que son corruptos son personas malvadas. Personas que generan inflación a sabiendas son personas malvadas. Personas que empobrecen a los demás son personas malvadas. Personas que llaman a hacer golpes de Estado contra un gobierno democráticamente elegido son personas malvadas. Entonces aquí el problema es moral y aquí hay una reflexión que hay que hacer, y es que las izquierdas, en todas sus versiones, versión peronista, versión trotskista, las izquierdas en general siempre han movilizado la peor de las emociones que tiene el ser humano, que es la envidia. Pues fíjate que no hay peor emoción en el ser humano que esa, hasta el punto de que estamos dispuestos a reconocer nuestras bajas emociones. Es mucho más frecuente que uno acepte que en cierto momento puede haber sentido odio, envidia, incluso celos, pero nadie te va a reconocer que siente envidia. Y la izquierda moviliza sectores de la población que hacen de esa ideología una suerte de religión laica de los resentidos sociales. El envidioso se define como aquel que desea el objeto o una cualidad de otra persona, pero que no se esfuerza por tratar de alcanzarlo, sino que lo que busca es generarle un daño a la persona que lo posee. O sea, el kirchnerista o el kirchnerismo
¿Es resentimiento social? ¿Son resentidos sociales? Son resentidos sociales y como tales lo que buscan es generar daño a aquellos a los que envidian. Solo con esa variable ¿Cuál es la moral... envidia? ¿Envidian que no tienen el poder? No, y no, no, entonces no, van no. contra aquellos que tienen el poder. Envidian a ¿Cómo la es? gente honesta porque son personas con un valor moral alto, envidian a las personas productivas, envidian a los empresarios que no dependen del Estado, envidian a los trabajadores de verdad, Envidian la meritocracia, por ejemplo. envidian la meritocracia. Entonces, cuando aparece un líder que promete destruir a esas personas de bien, el kirchnerista va y lo vota, aún sabiendo que va a recibir daño él mismo. Porque aquí hay que terminar con el cuento de que son tontos. No, no son tontos, son malos. Son malos. Ellos saben que la plata que se robó la banda de delincuentes que nos gobernó prácticamente 20 años, saben que ese costo lo pagan también ellos. Saben que lo de YPF, que ahora hay que desembolsar más de 16.000 millones de dólares, también le va a tocar a ellos pagarlo y eso le va a significar para ellos un daño económico. Pero el envidioso se define por abrirse a la posibilidad de recibir daño con tal de que el otro lo reciba también. El envidioso odia tanto al que tiene éxito que está dispuesto a ser parte de los que reciben daño con tal del que está arriba baje. Ahora, Agustín, ¿es solamente persona de bien aquel que vota a Javier Milei? No, a ver, estamos comparando en ese sentido dos proyectos políticos que son el agua y el aceite. Persona de bien es una persona que vota, por ejemplo, a gente honesta, gente que no se robó un país, gente que no daña la propiedad privada de los demás. Aquí hay solamente tres criterios, te diría yo: vida, libertad y propiedad. Es una persona de mal, aquella que daña la vida, la propiedad o la libertad de los demás. Y yo creo que con ese criterio moral estaríamos de acuerdo todos. El problema es que a la hora de la práctica hay muchas personas que prefieren escoger a personas que se han dedicado durante 2 décadas a dañar la vida, la libertad y la propiedad de los demás. Ahora, Milei es una persona de bien. Sí, Es sin una duda. persona de bien. Una persona de bien Mm. se enfrenta con todo el mundo, lo insulta, lo destrata de la manera que destrata. Mirá, hay un pasaje bíblico en el que Jesús se indigna y destrata a aquellos que hacían del templo de su padre un mercado. Hay otros que le llama víboras a sus adversarios. Incluso Pedro le corta, por ejemplo, la oreja a uno de los captores. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir? Que incluso en lo que la civilización occidental reconoce, o parte de la civilización occidental reconoce como el Hijo de Dios, uno puede ver formas, digamos así, violentas, pero formas violentas contra el mal. Es decir, no está mal, a mi juicio, si después de 20 años has estado siendo azotado, destratado, te inventaron que te acostabas con tu hermana, te inventaron que hacías medium con tus perros, te hicieron la peor campaña, la más sucia de la historia. Bueno, y ahora nos vamos a quejar por un tuit, o nos vamos a quejar porque le diga, perdón, pelotudo al que nos metió en este quilombo con YPF. A ver, es lo mínimo que se le puede decir. No, bueno, que periomierdas, qué sé yo, digo, mandriles, mierdas, no sé, un montón de insultos a medio mundo, ¿no? La Donde alternativa... también los periodistas lo ligamos, ¿no? Bueno, ahí yo Tampoco creo creo que los periodistas seamos los reyes del Olimpo, yo no estoy ahí, ¿no? Pero No, yo creo que en todo caso en el periodismo hay un sector de gente profesional y éticamente valiosa y hay un sector muy importante de gente que no lo es. Pero más allá de eso, a ver, ¿la alternativa cuál sería? La alternativa sería el estilo de Mauricio Macri, que era ciertamente más contemplativo, más amable, más simpático para con todos los sectores. El problema es que no estamos en Suiza. Al frente tenés una recua de delincuentes que están buscando la manera de destrozarte, de golpear y de tirar abajo este gobierno. Y si no te parás firme con un liderazgo categórico, entonces vas a repetir un error que ya hemos vivido. lo que está enfrente es lo que dijo el otro día el presidente, lo llamó parásitos mentales, es eso. Bueno, y ahora lo podremos complementar con parásitos morales. Es decir, no solamente es un problema cognitivo. Acá hay que reconocer que hay un problema también de maldad. Y lo hemos visto, la gente que decía, bueno, sí, es que Cristina robó, pero ¿qué me importa si les robó a los que están arriba? No, no le robó solo a los que están arriba, les robó a todos los argentinos. Totalmente. Porque los cálculos que se han hecho del dinero que nos robó hubiera permitido hacer, por ejemplo, solo con la última, con la causa que llegó hasta la Corte Suprema, vialidad, solo con esa causa, y tenés 2.100 viviendas sociales, tenés 73 hospitales, tenés escuelas por doquier. O sea, lo que ella robó nos lo robó a nosotros. Pero aún sabiéndolo, hay gente que dice, no me importa porque se los robó a los de arriba. El socialismo, en general, sea peronista o sea trotskista, o sea de la línea que fuere, lo que aspira es a un igualitarismo atroz donde todos sean igualmente pobres, pero todos estén contentos porque les han bajado a la competencia. Cuba es su modelo, Venezuela es su modelo. Cada vez que te hablan de igualdad, a uno se tiene que echar a temblar. Bolivia con Evo, Correa, Ecuador con Correa. Ecuador ¿no? con Correa. Noriega bueno, ¿no? Nicaragua. Ortega, Nicaragua. Ortega, Nicaragua. Petro en Colombia. Claro. Es decir, Argentina se está convirtiendo en un faro político para las elecciones que vienen ahora y esta es también parte de la batalla cultural que es muy importante Bueno, advertir. acá al lado en Chile viene una batalla ahí tremenda, ¿no? Entre una comunista, porque es
la comunista, ¿no? Exactamente. Y un hombre de extrema derecha, Katz. Bueno, ella fue ministra de Trabajo de Boric. Sí. Esto es muy interesante porque hay gente que dice, pero si no existe más el comunismo. No, Yo escuchaba gente que decía, Milei es un bruto porque habla de los comunistas y no existen más. Pero por favor, cruzando la cordillera, Al lado tenés de al una. Partido Comunista metido dentro del Ganó la frente. interna. Dentro de la izquierda ganó el Exacto. comunismo la interna. Y ahora ganó la interna. Ahora, por derecha, vos en Chile vas a tener la opción de derecha, que es José Antonio Kast. Hay otra alternativa de derecha, que es el hermano de Axel Kaiser, Johannes Kaiser. Y después tenés un centro, Matei. Pero bueno, vamos a ver qué se dirime ahí. En todas partes, esto no es solo Argentina, la política está cambiando en términos de polarización ideológica. La izquierda se va cada vez más a la izquierda y la derecha cada vez más a la derecha. Entonces, Argentina no es una excepción en eso. Y en Europa también se está dando eso, ¿no? Y Los en sectores más jóvenes tienden a ir hacia la derecha, ¿no? Los sectores más jóvenes Usted que está en Europa. y los sectores bajos también. Es decir, económicamente las clases bajas y medias bajas están girando en todas partes a las derechas. El único clivaje sociológico que la izquierda mantiene bien consolidado es el sexo, las mujeres. Por eso a Spert le mandan a las mujeres a atacarlo, por ejemplo. Lo tratan de cagón. Ayer le gritaban cagón en la cara. Cagón por haber ido a la justicia. Exactamente. Vos fíjate cómo concibe el kirchnerismo de una manera totalmente Cagón, incivilizada. no te bancaste la caca en la puerta de tu casa ni las amenazas. ¿Y Sos cómo un se cagón. supone que uno tiene que dirimir Fuiste esto? a la justicia para que encarcelen a una mujer. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cómo lo dirimimos? Es decir, que Spert tiene que salir a agarrarse a las trompadas con la mujer que le echó la caca en la casa. O por otro lado, el caso de Cristina Kirchner. Es el mismo esquema. Es lo Cagones, me mandaron a la justicia y esto se dirime en ¿dónde? En la calle. Por eso todo su alegato fue yo gané elecciones políticas. Yo soy representativa. Ella en ningún momento pudo probar de que era inocente. Su argumento fue político. Es decir, esta gente moralmente está dañada. Y vuelvo A mí al me inicio. va a absolver el pueblo. Me va a La historia, dijo. Claro, porque son populistas en el sentido de que ellos creen que todo está sujeto a votación. Incluso hacer el mal está sujeto a votación. Pero ya sabemos en dónde termina cuando hacer el mal se puede votar. A ver, el nazismo fue votado. La democracia no puede legitimarlo todo. No te puede legitimar un campo de concentración, pero tampoco te puede legitimar un latrocinio sistemático de una banda de delincuentes que destrozaron este país, que nos metieron en un proceso inflacionario impresionante del cual estamos saliendo ahora, que multiplicaron la pobreza hasta tener 7 de cada 10 niños sin comer todos los días. Eso es ser personas de mal. Vuelvo al inicio. Gracias, Agustín. No, gracias a vos. por estar. Bueno, hasta acá con esta entrevista de Agustín Laje ahí con Eduardo Feynman. Y bueno, muy importante lo que va a pasar en las elecciones de Chile en este próximo tiempo. Y además, ahí de lo que hablaba Agustín Laje con la izquierda y lo que es la envidia de esos sectores políticos, me hace acordar una historia que escuché hace unos días atrás, donde iban dos personas por un mismo camino. Una de ellas era un avariento, otro era un envidioso. Y en un momento del camino se les aparece un genio, un Aladín de los deseos. Y les dice, tengo un deseo para cada uno de ustedes, pero solamente les daré uno y al primero que me lo diga. Y de ese deseo también se lo voy a cumplir al otro, pero al otro le va a llegar el doble. De lo mismo, pero el doble. Entonces, claro, los dos se pusieron a pensar. El avariento dice, yo quiero pedir el deseo, quiero pedirlo ya, cuanto antes, pero claro, voy a tener menos que el otro que va a recibir el doble. Y el envidioso dice, si pido un deseo, me va a llegar algo bueno, pero claro, el otro va a tener el doble, entonces no quiero pedirlo. Y pasaba el tiempo, ninguno de los dos pedía el deseo por estos inconvenientes que le surgía en su pensamiento y de que al otro le iba a caer el doble. Entonces pensaban, pasaba el tiempo y el genio de los deseos le dice, bueno, si no piden el deseo ahora, me voy y ninguno tiene nada. Y entonces el envidioso saltó y dice, bueno, yo tengo un deseo. Quiero que me saques un ojo. Entonces el Aladín de los deseos le saca un ojo y al avariento le saca los dos y lo deja ciego. La moraleja de esta historia es que nunca te juntes con personas envidiosas o avarientas porque tarde o temprano querrán más tu daño y tu mal que su bien propio. Así cerramos con esta parte de Agustín Laje y pasamos al otro